que ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias. Tiempos mejores nos trae sobre tu vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice. Oh, aleluya. Imagínate a tu Dios. Oh, sí, Señor. Oh, adórale a tu Dios. Oh, sí, Señor. Allí nos quedamos. Allí nos postramos, allí te reverenciamos. Nos unimos en una sola voz. Sí, Señor, para proclamarte. Tú escucharás nuestra voz. Tú escuchas nuestra voz. Oh, entre todos adorarte. Aleluya. Te adoramos, eres digno. Digno. Con todo tu corazón, iglesia. Con todo tu corazón. Con todo tu entendimiento. Oh, dile que eres digno. Sí, Señor. La sabiduría. Al que está en el trono, santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Oh, gracias, Señor. Existimos por tu gracia, Dios. Todo lo que existe a nuestro alrededor es por tu gracia, Dios. Te bendecimos en esta mañana. Oh, te exaltamos en esta hora. Y declaramos tu dulce presencia. Espíritu Santo, ministra los corazones. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Espíritu Santo, en esta hora revélanos al corazón lo más escondido para nuestro entendimiento y que podamos ser renovados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Declaro libertad en esta hora. Declaro libertad en esta hora. Oh, declaro libertad en esta hora. No corazones tristes. Oh, declaro libertad en esta hora. No más corazones contristados. Declaro libertad en esta hora. Declaro libertad en esta hora. Declaro capacidad perdonadora en esta hora. Declaro que el poder de Dios se mueve en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Somos perdonados. Qué rico. Qué rico sentir el perdón completo de Dios fluyendo en nuestro corazón. Amén. Qué rico sentir el perdón completo sobre nuestras propias vidas que nosotros nos hemos hecho. Nosotros nos hemos perdonado a nosotros también. Hemos dado vuelta a la página cuando aceptamos el perdón de Jesús. Qué rico se siente sentir el perdón de los demás que nos han dado. Qué rico se siente poder
tener esa libertad cuando hemos perdonado nosotros a otros también. Ese es el tema que estamos tocando en todo este mes, sobre el perdón. Y en esta oportunidad vamos a hablar de las consecuencias del perdón. Ya hemos hablado de que es una decisión, no es una opción el perdonar, es una decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿Por qué? Ya los hermanos en los domingos anteriores nos han explicado profundamente los beneficios de perdonar. Nos han explicado las definiciones de qué es perdonar. Y en esta oportunidad yo les voy a hablar de las consecuencias de la falta de perdón. Cuando yo preparaba y leía sobre este tema, lo primero que se me venía a la mente es aquel texto en donde el Señor Jesús les dice a los discípulos las veces que tienen que perdonar. Y pensaba, ¿por qué el Señor Jesús estaba insistiendo tanto en sus parábolas, en sus enseñanzas acerca del perdón? Los hermanos en las semanas anteriores nos decían y nos llevaban a la palabra en Mateo 18, 21, 22, cuando Pedro le preguntaba a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar, Señor? ¿Cuántas veces? Porque tenían los judíos un pensamiento de que ellos ponían en la balanza las cosas buenas que hacían para poder alcanzar la salvación, las obras, las veces en que ellos cumplían los mandamientos de Dios, las veces en las que ellos podían perdonar. Y entonces Pedro le pregunta ahí en el versículo 21 de Mateo 18, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? El pobre Pedro probablemente le tocaba grueso, ¿verdad? Ya quería saber la medida para que al final del día, si después de la última medida, si eran 5, ¿verdad? Y ya el sexto, pues te fuiste, no te perdono. Y él le pregunta al que es la fuente de sabiduría. Dice, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? Y el Señor Jesús le contesta en el versículo 22, no te digo hasta 7. Ese era el número para ellos, 7 veces. Pero Jesús le dice, no te digo 7 veces. Sino, ¿cuánto? 70 veces 7. El hermano Ismael nos decía que hay 2 teorías acerca de este 70 veces 7. Una es que es 70 por 7, que es un número mayor que 400. Y otra que es un número, los matemáticos, los físicos o los ingenieros, que vemos por aquí, que es 7 al exponente 70, y eso le da un número infinito, infinitas veces. Lo importante no es el número en sí, sino que al final son indefinidas veces. El hermano Ismael iba un poco más allá y decía que si era la primera teoría, son como 2 veces en el día que yo tengo que perdonar. Entonces, ¿por qué Jesús insiste en los evangelios en que nosotros necesitamos perdonar? En su clase magistral, el Señor Jesús, allá dando las bienaventuranzas, Él le dice en Mateo 6:12, hablando y enseñando la oración del Padre Nuestro, la famosa oración del Padre Nuestro, maravillosa oración, en el versículo 12 del capítulo 6, y perdónanos nuestras deudas, ¿cómo? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si usted es minucioso, usted va a encontrar muchos versículos, muchos pasajes en donde el Señor Jesús habla del perdón y después desarrolla las epístolas sobre el perdón. ¿Sabe por qué, iglesia? ¿Por qué Jesús insistía? ¿Por qué todo el Nuevo Testamento insiste? Porque somos muy volubles, seres humanos. Somos muy volubles, somos susceptibles los seres humanos. El que no se sienta en alguna oportunidad dolido en un día por alguna circunstancia, aunque sea así por un breve momento, es que es de otro planeta, ¿verdad? Somos muy susceptibles.
Las relaciones interpersonales son complejas, no son fáciles. Queremos que los demás piensen como nosotros pensamos, que los demás sientan como nosotros sentimos. Es importante perdonar. Es importante perdonar. ¿Cuántas veces? Las necesarias. Diga conmigo, yo perdonaré al que me ofende y a mí mismo por mis errores las veces necesarias. Fíjese bien lo que dijo, ¿eh? Las veces necesarias. ¿Cuántos nos hemos encontrado en un día que tras una, otra y otra? Y uno dice, ay, este día como que me levanté. Le echamos la culpa al pie, ¿verdad? Y al final del día, el que paga los patos de nuestro mal día son las personas que más amamos. Y con ellos también nos enojamos y ellos ni siquiera saben por qué estamos enojados. La falta de perdón es un mal que está destruyendo nuestras sociedades. Y por eso el Señor Jesús decía las veces necesarias. No importa si son más de 400, no importa si son infinitas, no importa si son 7, no importa si son una, son las veces necesarias. Quiero leerles una historia acerca de unos amigos y cómo terminó esta amistad por la falta de perdón. Leo para ustedes. Oscar y Gaby eran súper amigos, se llevaban muy bien y se estimaban muchísimo. Llevaban una gran amistad, sin embargo surgió un pequeño desacuerdo entre ellos y se enojaron. Oscar siempre había sido muy orgulloso. A Gaby parecía no importarle, pero de vez en cuando preguntaba por él. Se dejaron de hablar por un largo tiempo. Como hermana de Oscar, le insistía en que le pidiera perdón y se reconciliara con Gaby, pero no me hizo caso, no me escuchó. Pasó un mes hasta que fui a hablar con Gaby. Claro, ella tampoco quería pedirle perdón a Oscar, pero la hice comprender que una amistad vale mucho, muchísimo más, y que no por una tontería iba a terminar. Estuve un tiempo platicando con Gaby y me prometió que al día siguiente la iba a ver en mi casa platicando con mi hermano. Me quedé súper contenta, pues por fin todo iba a marchar como antes. Al otro día Gaby no apareció por la casa. Me sentí muy decepcionada. El día posterior, por la mañana, cuando papá leía el periódico, le preguntó a Oscar, ¿tú no eras amigo de una Gabriela Rocha? Oscar contestó, era. ¿Por qué? Y cuando me acerqué a ver el periódico, me enteré que Gaby había sido violada y asesinada a media cuadra de mi casa el día que me había prometido venir. Estoy segura de que venía a pedirle perdón a Oscar. Mi hermano no tuvo palabras que decir aquel día. Faltó a clases, estuvo todo el día encerrado en su cuarto, sin comer, sin hablar, sin dormir. Yo lloré como nunca en mi vida. Creo que Oscar también. Pero no dejó que nadie lo viera. Él nunca volvió a ser igual. Por siempre lamentará la muerte de Gaby. Y yo por siempre voy a recordar esta terrible experiencia en mi vida. El pedir perdón no es un símbolo de debilidad. Y el saber perdonar es una característica de aquel a quien acepta al prójimo tal y como es. Hay que saber pedir perdón y aún más hay que saber perdonar. Gladys Dora. ¿Qué le parece? ¿Cuántas historias como estas han terminado así? Y de pronto es una historia fuerte. Pero no nos vayamos al extremo de la historia. ¿Cuántos padres por un pequeño desacuerdo con sus hijos? ¿Cuántos hijos se fueron de la casa, del hogar y no volvieron? ¿Cuántos esposos se separaron, aunque viven en la misma casa, pero no se hablan? ¿Cuántas relaciones de amigos de toda una vida se destruyen? Somos susceptibles, somos muy susceptibles. Y por eso el Señor Jesús está... Nosotros podemos hacerle algo a alguien,
que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice Tiempos mejores otra vez por venir. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. tu pueblo dice, tu pueblo dice. Oh, aleluya. Imagínate a tu Dios. Oh, sí, Señor. Oh, adórale a tu Dios. Oh, sí, Señor. Allí nos quedamos. Allí nos postramos, allí te reverenciamos. Nos unimos en una sola voz. Sí, Señor, para proclamarte. Tú escucharás nuestra voz. Tú escuchas nuestra voz.